la voz de todo el Perú. Continuamos en conversación en esta oportunidad con el congresista Eduardo Salguana, el vocero de APP. Y muchas gracias por estar aquí en nuestros estudios. Y no puedo evitar comenzar el diálogo con el asunto de la tesis del presidente Castillo, toda vez que el líder de su partido, César Acuña, ha sido involucrado por la empresaria Karelim López. Ella ha señalado que habría un pacto para que esta maestría se le entregue sin el más mínimo esfuerzo. Eso ya está en investigación con la fiscal, que inclusive ya tiene esta tesis. Pero ¿usted ha tenido oportunidad de ver el informe? ¿Tiene una opinión hecha al respecto? Sí, he escuchado, he visto las declaraciones. Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista. Encantado de estar en RPP. Yo creo que en este tema, APP, tenemos que ser tajantes y claros en el tema. Nosotros consideramos las declaraciones de la señora López como temerarias, carentes de corroboración. A su dicho no le agrega ningún elemento que acredite la veracidad o verosimilitud de sus afirmaciones. Y consideramos y vamos a pedir, ¿no? Y le exhortamos a través de este medio de comunicación tan importante que la Fiscalía a cargo del tema le exija a la señora López que, así como se pasea por los medios de comunicación enlodando honras, en este caso del líder de nuestro partido, corrobore sus dichos, claro, acredite sus afirmaciones. De hecho, estas declaraciones la señora Karelim López la hizo ante la fiscal. Pero mi pregunta iba más que nada por el lado de la tesis y el informe que revela el supuesto plagio. ¿Usted tiene una opinión formada al respecto con las evidencias que se han presentado en este reportaje? Nosotros creemos, señorita, que toda denuncia periodística, ¿no? Y ese es el valor que tiene la democracia, tener libertad de expresión y de prensa, que tenga indicios de ilicitud de cualquier naturaleza, tiene que ser investigado a fondo. Cualquiera sea el ciudadano o funcionario público que se encuentre involucrado. En este caso el presidente. En este caso el presidente. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 117 y no esperar hasta el 2026 para que se le investigue por los ilícitos en los cuales él estaría denunciado. Los casos de Zarratea y ahora lo que estamos hablando, consideramos que la Fiscalía de la Nación debería asumir y no esperar hasta el final de su mandato. Pero él tiene la discrecionalidad para hacerlo. Por supuesto, pero como ciudadanos, como congresistas, tenemos el derecho de plantear ese punto de vista, ¿no? ¿Y usted cree, como quien lo antecedió el congresista Vergara, que la situación actual del presidente Castillo respecto a la tesis falsa y en donde cometió fraude, ¿no?, colocando el nombre de personas que no existen, debería ser motivo de una suspensión? ¿O podría ser motivo de una suspensión? Podría ser, sí, podría ser. Lo que sí queda claro, señorita, es que el presidente de la República, en cada aspecto que se investiga desde su vida, como en este caso como estudiante de una maestría, o la conducta que tiene en Palacio de Gobierno, siempre nos deja esta suerte de sinsabores, de temas vinculados a actos de corrupción, ¿no? Entonces eso puede llevar a una suspensión, como podría llevar a otras situaciones como una vacancia presidencial de corroborarse estos hechos, ¿no? El problema es, como bien decía Elvis, el tema pues de los votos en el Congreso de la República. No llegan a una vacancia, pero sí a una suspensión en la que necesitan 66, me parece. Sí, necesitan una mayoría simple, ¿no? Ahora, como le decía yo, esta es una semana agitada en el Congreso porque se van a interpelar a 3 ministros y al primer ministro. En el caso del primer ministro Aníbal Torres, ¿cuál es la figura ahí? Porque si finalmente después de esta interpelación se lleva una censura, ¿esto significa que cae todo el gabinete? ¿Cuál es la lectura constitucional ahí? ¿Sería esta famosa primera bala de plata que lanza el Congreso de la República? Efectivamente.
Efectivamente, si el premier cae, evidentemente cae todo el gabinete. Y eso implicaría ya que tendríamos la siguiente posibilidad de inclusive una disolución de Parlamento con un gabinete adicional que no le otorguemos el voto de confianza o que lo censuremos, ¿no? Lo que yo considero es que el gabinete Torres es un gabinete agotado en el tiempo, agotado por la propia conducta del premier, por su discurso confrontacional, por su permanente agresividad con el Congreso, con la prensa, y con una narrativa que en realidad no ayuda en un momento de tanta crisis a que los peruanos busquemos pues unidad y busquemos, digamos, enfrentar los problemas de la crisis económica y otros aspectos de manera conjunta en favor de los peruanos, ¿no? Entonces, ¿no le genera confianza no, este gabinete? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Los problemas en el país no se solucionan. Las probabilidades de inversión este año han caído prácticamente a cero, los problemas en el sector minero continúan, las minas siguen bloqueadas, Cuajone ha estado 60 días sin posibilidad de acceder al líquido elemento como es el agua, los proyectos mineros están paralizados, hay una desconfianza enorme, hay una incertidumbre política en el país que lamentablemente ellos la atizan, ellos la incentivan. Este tema de la Asamblea Constituyente, el Congreso con buen criterio lo ha archivado, la propuesta del Ejecutivo, pero ya señalan los subministros que hay que volver a presentarlo de acá a 12 meses. Sí. O sea, no salen de esta suerte de marasmo político en la cual están involucrados. Y al respecto, Vladimir Cerrón, que sabemos que es líder del partido de gobierno, pues ha dicho que en unas imágenes que se han compartido en redes sociales, que el cambio de constitución debe darse por la vía pacífica o no. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones? Bueno, el líder de Perú Libre va a insistir en esta propuesta porque forma parte de su ideario político, ¿no? Él considera que en el país hay que instaurar un modelo político y económico totalmente diferente al que tenemos, y por eso es que en el debate que se dio en la Comisión de Constitución, personalmente nosotros se lo solicitamos a los colegas de Perú Libre, por ejemplo, que nos digan, que le digan al país qué modelo económico, por ejemplo, quieren instaurar en el país, ¿no? ¿Qué modelo político? De repente quieren reelección presidencial, de repente quieren todo el poder absoluto, como dice el señor Cerrón, ¿no? Salvo de poder toda desilusión, hay que tener las Fuerzas Armadas, hay que tener el Poder Judicial, el Congreso, el Ejecutivo. De repente ese es su modelo de modelo político, ¿no? Autoritario, ¿no? Dictatorial. ¿Y qué es lo que pretenden en el tema económico? Control de precios de repente, quizá quieren un Estado empresario como el que tuvimos en los 80 y que nos llevó a la crisis que ya todos conocemos. Yo creo que ese debate habría que adelantar, de tal manera que podamos refutar y sobre todo aclararle a la opinión pública que el modelo que ellos plantean es un modelo desfasado, un modelo que no ha funcionado y es un modelo que no tiene, por ejemplo, podamos decir en tal país se aplica y tal país es exitoso. En cambio el modelo, digamos, de economía social de mercado, de democracia representativa, sí tenemos un centenar de ejemplos en los cuales los países han salido adelante y han generado desarrollo para sus poblaciones. Por el contrario, sí estaría de acuerdo en, como por ejemplo propone el congresista Vergara de Acción Popular, en crear una comisión para que se estudien o se planteen reformas que probablemente sí son necesarias, porque finalmente la Constitución pues, no está escrita en piedra, ¿no? Eso es correcto. Fíjese, desde el año 2001, por ejemplo, el expresidente Paniagua conformó una comisión de bases y en el Congreso del 2001 al 2006, el congresista Henry Piz, que presidía la Comisión de Constitución, entregó al final de su mandato como presidente de la comisión una propuesta de reforma constitucional. Y también hay que precisarle a la ciudadanía que se han producido más de 40 reformas constitucionales de la Carta Política del 93. Y nosotros ahora, como bancada parlamentaria, porque creo que hay que tomar iniciativas al respecto, hemos planteado proyectos de ley de reforma electoral, de reforma política, retorno a la bicameralidad, reelección del Congreso, el tema de la cuestión de confianza. Madre de Dios, de donde yo provengo, tiene más de 200.000 habitantes y tiene un solo congresista. Entonces hay que mejorar la representatividad a nivel nacional con el retorno del Senado, la Cámara de Diputados, que creo que ayudaría de alguna manera a mejorar el sistema político y no estar en este círculo vicioso que estamos desde el 2016. Y en todo esto son claves los miembros del Tribunal Constitucional,
mañana ustedes están realizando una elección. ¿Han encontrado consenso? Recordemos que las experiencias anteriores también pues, han sido muy criticadas por la población porque calificaban de repartija en muchas ocasiones la elección de tal o cual miembro. Mira, yo tengo que destacar y valorar el trabajo que ha hecho la comisión especial presidida por el colega Balcázar, que es de Perú Libre, ¿no? Se ha manejado con pulcritud, se ha evaluado con mucha objetividad los documentos presentados por los candidatos, gente de mucha valía, de mucha capacidad. Esto se ha demostrado además en la última etapa, que fue de entrevista personal, donde han logrado puntajes importantes, los 6 ciudadanos que han pasado, digamos, a esta etapa ya de elección o votación por el Pleno. Entonces yo puedo dar fe desde mi punto de vista que la comisión se ha manejado con responsabilidad y con altura. ¿Eso qué significa? ¿Que hay cierto consenso? Yo lo que veo es que hay consenso, y de lo que he conversado con los demás voceros es que la idea y el propósito es votar por los 6, ¿no? Obviamente uno por uno, ¿no? Porque la votación tiene que ser individual, pero el Congreso tiene que dar una respuesta de seriedad y responsabilidad frente al país, designando de una vez por todas al Tribunal Constitucional. Hay que recordar que los miembros están ya con sus periodos vencidos, hay un ilustre magistrado, el doctor Ramos, que ha fallecido, y también tenemos pendiente la elección del defensor del pueblo. Entonces son responsabilidades que el Congreso tiene que asumir, obviamente con seriedad, con mucha responsabilidad de cara a la ciudadanía. Bueno, y mañana seremos testigos de ello entonces, congresista Salguana. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Encantado, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí.